Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al 9º Congreso Interfaces Virtual 2021. Vamos a dar comienzo a la Comisión 1K, Entornos Digitales y Tecnológicos, correspondiente a lo que sería el viernes 1 de octubre. El Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España también, compartimos experiencias pedagógicas significativas, intercambiamos vivencias, validamos proyectos y consolidamos estrategias. Este año el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Yo soy la profesora Cristina Velázquez y les comento que he tenido la suerte de participar, al igual que muchos otros docentes, de las 9 ediciones desarrolladas. Y la verdad que es un gusto enorme, ¿no?, que tengamos esta posibilidad de continuar aprendiendo juntos. En la comisión están planificadas 11 ponencias. Cada una de ellas va a disponer 5 minutos. En el caso de que haya más de un ponente, deberán distribuirse el tiempo entre los participantes. Y bueno, me toca comenzar. Así que voy a compartir mi pantalla con mi presentación. Porque, bueno, el orden marca que lo iniciamos de esta manera. De educadores y estudiantes para emprendedores. Vamos a descubrir que en realidad se trata de 2 proyectos que confluyen para ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras a desarrollar y escalar sus iniciativas. El programa Educadores es una propuesta de capacitación docente en integración de tecnología en las aulas que desarrollamos desde el año 2012 junto a diferentes organizaciones e instituciones educativas, y que durante todo este tiempo hemos ayudado realmente a miles de educadores de todos los niveles y de las áreas curriculares de diferentes regiones geográficas. Pero el año pasado sentimos que había llegado el momento de ampliar a nuestro público objetivo y ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras y poner a su servicio todo lo que habíamos aprendido durante todo este tiempo, todos nuestros conocimientos, pero también todos nuestros recursos y herramientas tecnológicas para ayudarlos a emprender, para que puedan enriquecer su marca, para que puedan mejorar su visibilidad en la red, que puedan comunicar mejor, en definitiva, para que puedan crecer. Y lo que hicimos fue desarrollar un nuevo programa que denominamos Herramientas Digitales para Emprendedores y Emprendedoras Proactivos, y partimos de las características de las personas proactivas, pero poniendo el acento fundamentalmente en que estas personas no se sientan a esperar a que las cosas pasen, sino que en realidad hacen que las cosas sucedan, hacen que las cosas pasen. Son personas que tienen claro hacia dónde van, buscan una mejora personal y quieren su propio crecimiento, ¿no? Trabajan para eso. Esto solamente se logra a partir del aprendizaje. Así que, como en el programa Educadores, nuestro lema es aprender para educar mejor cada día, en este nuevo programa nuestro lema es aprender para emprender mejor cada día. Y lo que hicimos fue organizar 4 retos donde nos propusimos diferentes propuestas. El primer reto, tenía que ver con aprender a mejorar sus búsquedas de información en Internet. En eso íbamos a trabajar. Bueno, en eso trabajamos en realidad. En el segundo reto, lo que hicimos fue enseñarles cómo
mostrar mejor sus productos. Les enseñamos a crear presentaciones de alto impacto, creativas, diferentes a lo que normalmente uno está acostumbrado a visualizar como marketing o como manera de presentar, ¿no? En el tercero les enseñamos a crear un sitio web muy, muy sencillo. En el cuarto reto les dimos unos tips para que pudieran comunicar mejor. Desarrollamos una plataforma virtual en Moodle, creamos una escuela digital para emprendedores, y desde ahí les ofrecemos unas diferentes propuestas de capacitación ampliada. Esta es la primera parte del proyecto. La segunda se denomina de estudiantes para emprendedores. O sea, el primero de educadores para emprendedores, este de estudiantes para emprendedores. Lo que buscamos con este proyecto es introducir diferentes tipos de dinámicas participativas y colaborativas que promueven la creación de un banco de herramientas y recursos para ayudar precisamente a los emprendedores. Y trabajan en este proyecto alumnos de cuarto año de nivel secundario, de comunicación y de economía, de nuestra institución educativa, el Instituto Tomás Devoto, que es una escuela que está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza. ¿En qué consiste, no? En diferentes propuestas, pero puntualmente, por una cuestión de tiempo, les voy a contar lo que estamos haciendo en este momento. En este momento los estudiantes están dando a conocer diferentes emprendimientos de la comunidad educativa, o vinculados a su entorno familiar o a sus amigos, y estamos desarrollando en forma colaborativa un sitio web en WordPress. Desde nuestro blog de aula vamos acompañándolos con diferentes propuestas, diferentes tips, contenido vinculado al proyecto. Los estudiantes se encuentran organizados en 8 grupos y realizan las publicaciones en el blog colaborativo siguiendo un cronograma que está pautado previamente. Cada estudiante tiene una cuenta de edición personal de modo colaborador y trabajan en base a una plantilla general que propusimos entre todos, ¿no? Consensuamos cuáles eran los ítems que nos parecía importantes y que no podían faltar en estas publicaciones, pero queríamos que todas las entradas fueran, de cierto modo, homogéneas. Por lo tanto, consensuamos, como les decía antes, crear un modelo de entrada. Una vez que los estudiantes en el rol de colaboradores terminan una entrada, lo que hacen es publicarla a modo de borrador, hasta que, obviamente, luego de una revisión, es finalmente aprobada y se visualiza y queda como una publicación definitiva. Acá simplemente están viendo 2 de las entradas correspondientes a la categoría de microemprendimiento. Hay distintas categorías, tecnológicos, artísticos, comerciales, microemprendimientos, y lo que quiero transmitirles, vinculando estas 2 propuestas y para cerrar, es que no sé si lo conocen, hay un comunicador que se llama Robert Kiyosaki, muy vinculado a lo que es emprendimientos, y él dice que en este área a veces se gana y a veces se aprende. Y nosotros vamos a contradecir. No estamos de acuerdo con lo que opina el señor Kiyosaki, porque para nosotros a veces se gana, pero siempre se aprende. Y lo estamos viviendo cada semana, ¿no? Mientras trabajamos en el proyecto. Bueno, esto es todo. Mi presentación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y vamos a continuar con la segunda ponencia, que está a cargo de Roberto Sayar. El título de la ponencia es
dígalo con memes, estrategias de concientización, ortógrafo-sintácticas en entornos digitales. Roberto, te doy la palabra. Muchas gracias, Cristina, gracias a todos y gracias sobre todo por la oportunidad para compartir este espacio, para poner en común estas experiencias educativas en pandemia y en virtualidad. Voy a compartir pantalla, también tengo para compartirles una presentación. Esperen que encuentre aquí. Aquí está, espero que se vea bien. Bien, como bien dijo Cristina, mi contribución se llama Díganlo con memes, estrategias de concientización, ortógrafos sintácticas en entornos digitales, y lo que pretendo hacer, esto es un trabajo que hacemos en nivel secundario, generalmente en primeros años y en cuartos años, ¿sí? de nivel secundario de Gran Buenos Aires. Yo trabajo en escuelas del partido de Hurlingham. Es más que nada tener en cuenta todas las situaciones que se generan alrededor de lo que llamamos alfabetización digital, es decir, todos los problemas que se traslucen alrededor de la lengua, en tanto y en cuanto parece no existir, o por lo menos no estar consensuado, un código ortográfico sintáctico, no solamente en los mensajes de texto, sino sobre todo en las interacciones que ellos mismos, los adolescentes, plantean en sus redes sociales o en sus espacios de pertenencia. Por lo cual, visto este problema, intentamos utilizar esos mismos espacios para trabajar unas posibles soluciones. Hablo en plural porque pensé en 3 y son las que generalmente aplico en el aula, para ver si se puede, a veces funciona mejor, a veces funciona con una menor efectividad, concientizar a los mismos chicos acerca de estos problemas que están teniendo y maneras de resolverlos. Una de las primeras es la vía teórica, o la que yo llamo vía teórica, que es claramente hacerles conocer brevemente y con todas las adaptaciones del caso, la teoría de principios y parámetros chomskiana, más que nada para reconocer de qué manera los dispositivos digitales reconocen la lengua, es decir, toda esta cuestión de los logaritmos, no, los algoritmos, ahí está, los algoritmos con los que trabajan las aplicaciones, ¿sí? Los mecanismos predictivos de la lengua con los que ellos conviven a diario, quizás sin saberlo, y sobre todo el hecho de que estos dispositivos, estos algoritmos también son parametrizables, cosa que a veces ellos desconocen, y que entonces, si por ejemplo yo ingreso una palabra, una expresión, una oración errónea, el sistema va a comprender, si la repito el suficiente número de veces, que esa expresión errónea es correcta, por lo cual no me va a marcar un error. Entonces evidentemente tenemos que sobrellevar todo esto, o sea, pasar por encima de esto para poder corregirlo y actuar en consecuencia. Esto es lo que digo, la vía teórica. Para que esto sea un poco más, no solamente entretenido para ellos, sino que genere una suerte de conocimiento significativo para todos ellos, evidentemente pasamos de la teoría a la práctica de 2 maneras. Primero a través de la imagen, es decir, mostrando ¿sí? ejemplos de error explícitos a través de memes. Hay un montón de memes, creo que todos hemos visto por lo menos alguno alguna vez, acerca de los errores más comunes, ¿sí? ortográficos sintácticos en la lengua, y cómo de repente gracias a ellos se puede generar algún tipo de burla, y algunos implícitos. Yo utilizo por lo general como base el proyecto Cartele, que en su momento era un programa de televisión, luego fue una página, un perfil de Twitter, un perfil de Instagram, en donde los usuarios se dedican a fotografiar carteles o manifestaciones gráficas con errores ortográficos o sintácticos, y entonces con eso se provoca un chiste si reconocemos el error. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente yo los traigo justamente para que el error se reconozca. Si el error no se reconoce, el chiste no sucede y evidentemente no generamos esta reflexión que pretendo gestionar, claramente. Por lo cual, entonces, trayendo la teoría por un lado y poniéndola en práctica con los memes, lo que va a pasar, lo que suele pasar, primero que nada, es que podemos producir herramientas correctivas, es decir, que ellos mismos produzcan sus propios memes teniendo en cuenta los errores que estamos viendo. Y al mismo tiempo, a partir de ello, que ellos en sus redes puedan masivizarlos y evidentemente concientizar a mucha más gente de todos los errores que estamos viendo a diario, ¿sí? conforme a la norma que estamos manejando. Justamente como las redes sociales enfatizan el recurso de la imagen, sobre todo Instagram o TikTok, directamente podemos llegar a mucha
a una mayor cantidad de personas, ¿sí? Teniendo en cuenta esta, bien digo, masivización. El segundo camino es a través del texto, quizás es mucho más breve, quizás es mucho menos llamativo, pero creo que tengo dos razones principales dentro de todo lo que trabajamos para sostener esto. Uno, que es la brevedad de los textos que las redes sociales requieren, o por lo menos que suelen utilizarse. Pienso sobre todo en los 240 caracteres de Twitter, pienso en los brevísimos pies de fotos de Instagram. Entonces, evidentemente, toda esta brevedad me permite generar una reflexión muy breve sobre algún problema en particular, y que esta brevedad puede estar basada en situaciones orales, porque discutiendo entre ellos pueden darse cuenta justamente en, por ejemplo, vicios de habla, como el queísmo o el dequeísmo, y directamente traspasarlos a la versión escrita. ¿Qué sucede entonces con esto? ¿Por qué creo que es ventajoso? Primero, porque mantenemos la escritura dentro de la escritura, es decir, dentro de la propia lógica compositiva escrituraria, y no la pasamos a la imagen con todos los riesgos que eso conlleva, de cortar contextos, de malinterpretar, de sobreinterpretar, etcétera, etcétera. No nos quedamos en el lexema, no es solamente una cuestión ortográfica, es decir, no sé, el famoso meme de hay interjección, sino que podemos pasar a la sintaxis y ordenar las palabras de una manera más clara, ¿sí? Y entonces estandarizamos nosotros mismos la lengua y los componentes en base a herramientas que manejamos de manera mucho más clara, mucho más sencilla, y sobre todo más asiduas, ¿sí? Nada, listo. Creo que la combinación de los tres mecanismos va a configurar un nuevo acceso a la norma, quizás un poco menos académico, entonces menos acartonado y más accesible, más amigable para los estudiantes, y entonces gracias a ello se puede poner en práctica. Intenté hacer lo más breve posible, considerando el tiempo, espero no haberme pasado. Muchísimas gracias, Cristina, y a los compañeros que van a exponer. Dejo de compartir. La verdad que muchísimas gracias, me pareció excelente. Ya estoy pensando de qué manera lo voy a aplicar, porque estas bondades que nos da este congreso es que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y tomando ideas para seguramente aplicarlos en cuanto tengamos la oportunidad. Así que muy, muy agradecida. Después seguramente en el momento del intercambio tendremos algunas preguntitas o algunos comentarios para intercambiar. Muchísimas gracias una vez más, Roberto. No sé si está Aline Oliveira. ¿No? Sim, bueno. Sim, eu estava abrindo Aline, o áudio. Perdão. ¿Cómo estás? Muy. Tudo bem, boa tarde a todos. Muy bienvenida. Bueno, te vamos a pedir que hables despacio, porque queremos entenderte, ¿sí? Así que lento. Sí, igualmente, sí. Y yo te pido disculpas, me tomé el atrevimiento, Aline, de traducir el título de tu ponencia, a ver si lo hago correctamente, es Documental y arte en los procesos educativos, enseñanza de la dirección teatral en modalidad virtual. Excelente tema, así que seguramente disfrutaremos muchísimo de tu ponencia. ¿Tenés una presentación para compartir? Sim, eu estou aqui a escolher e já estou fazendo o compartilhamento da tela. Ahí lo estamos comenzando a visualizar. Ahí está. Perfecto. Lo estamos viendo correctamente. Te escuchamos, Aline. Perfeito. Então, se vocês veem a tela, eu vou iniciar. Vou tentar marcar meu tempo aqui, são 5 minutos, né? Só um minutinho, pronto, já iniciei. Um timer aqui para poder não passar o tempo. Boa tarde. Graças. Buenas tardes. E o meu espanhol vai só até aí. Eu coloquei essa apresentação, né? Na verdade, ela tem um outro título, mas tem uma relação direta com a introdução do tema. A minha pesquisa, na verdade, na Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil, no estado de Minas Gerais. Eu sou professora já há quase 20 anos nessa universidade. Eu tenho um grupo de pesquisa que se chama Midi Actors.
É um grupo de pesquisa que envolve pesquisa científica, acadêmica na área de artes, ensino e extensão universitária, né? Ou seja, atividades para a comunidade em geral. E trabalho com alunos de direção teatral, no bacharelado do curso de direção teatral, e também da pós-graduação. Já tive alguns alunos do mestrado, como da área de arquitetura, como da área de engenharia, participando das atividades no meu grupo, que envolve relações de teatro e tecnologia. A minha pesquisa ela se inicia com essa noção de imagem cênica, a imagem cênica como uma ferramenta para o diretor teatral, e uma ferramenta criativa para o diretor teatral. Começou com o meu doutoramento, essa pesquisa, e ela se expande para uma noção de como as tecnologias, o diretor teatral vai se apropriar de tecnologias novas, né? Tecnologias que vêm de outras mídias, né? Vêm do cinema, vêm do audiovisual em geral, vêm das artes visuais, então outras mídias artísticas são encampadas pelo diretor no sentido de se construir uma narrativa, uma narratividade cênica. Então, eu sempre olho pelo lado do artista criador, né? O uso dessa tecnologia e o uso da imagem, seja qual origem ela tenha, né? De qual mídia artística a gente está falando. Então, aqui um título, né, inicial para a gente poder pensar isso é As Imagens na Encenação Teatral Contemporânea e os Primórdios no século XX, Visualidade na Cena e até o teatro virtual. E por que isso? Porque o meu grupo ele se inicia pesquisando essas mídias digitais na cena presencial, né? E, obviamente, com o advento... Então, eu trabalho, por exemplo, com captação de movimento. Através de aparelhos como o Kinect, do Xbox, a gente capta o movimento do bailarino na cena ou do ator e trabalha numa tradução dessa imagem. Ela é tratada e depois projetada e o artista que está em cena se relaciona com essa imagem projetada, que é obtida a partir da própria referência corporal dele. O Kinect, eu não sei se todo mundo sabe o que é um aparelho que ele foi criado para o Xbox, da Microsoft, e a gente consegue conectar ele num computador, e tem softwares que você pode utilizar para fazer o tratamento audiovisual. Por uma via mais arquitetônica ou cenográfica, a gente trabalha com a ideia de videomapping, que é o mapeamento digital do espaço e a criação de imagens projetadas. Então, a gente trabalha nessa relação audiovisual na cena. Com o advento da pandemia, obviamente, tudo foi readaptado, né? E sim, eu aproveitei em boa medida a minha experiência com o teatro, a tecnologia cênica, para poder transformar, inclusive, as minhas aulas no curso de bacharelado em direção teatral. E aí, na verdade, né, aqui vou só adiantar, a universidade que eu pertenço, Universidade Federal de Ouro Preto. Vou avançar aqui na apresentação, algumas imagens. A noção de imagem cênica, da qual eu falei, que foi o ponto de vista do meu doutoramento, eu estudei Bob Wilson para fazer isso, né, um diretor americano, Robert Wilson. Então, tem alguns conceitos fundamentais que, por exemplo, a ideia de narratividade cênica, todas as revoluções da arte no século XX, a noção de imagem cênica, que é um conceito para mim muito caro a toda a minha pesquisa, e incluindo, nesse caso, a sua relação com as novas tecnologias e os pilares da comunicação cênica. A saber, eu acho que meu tempo já se esgotou, os pilares da comunicação cênica, a saber, o corpo como aquitante, o ator, o tempo e o espaço. Então, nesse tripé a gente trabalha. Eu já vou caminhar para a finalização, porque realmente o tempo é pouquinho, eu estou tentando falar um pouco mais devagar também, então isso eu acabo gastando mais tempo. Então, na verdade, o que acontece aqui é que houve um movimento da gente conseguir apropriar dessas tecnologias que a gente já utilizava, numa pesquisa que a gente já faz há 8 anos, dentro do ensino da direção teatral.
E, nesse sentido, foi muito importante perceber que conceitos, técnicas e práticas, por exemplo, oriundas do cinema e da videodança, por exemplo, foram muito, muito úteis na hora da construção dessa metodologia de ensino. Então, por exemplo, eu ministro uma disciplina que foi a que eu citei, né, onde eu pretendo desenvolver um artigo, que é a direção teatral, que eu trabalho com a relação texto-cena, o texto dramático e a cena teatral. E eu ensino, de certa forma, o objetivo de ensino é fazer com que os alunos leiam um texto teatral e consigam se apropriar desse texto para levar à cena como diretores. E, nesse sentido, muitos elementos que nós trabalhamos foi a partir de noções de vídeo. Então, enquanto eles não podem utilizar um palco, eles tiveram que fazer ensaios digitais, criando um espaço virtual para que esse ensaio, que é de teatro, pudesse acontecer, em alguma medida, no contexto da experiência desse diretor em formação. Então, alguns softwares que a gente utilizou, alguns, na verdade, aplicativos mesmo, assim, por exemplo, que um muito útil, que ele funciona praticamente como uma mesa de operação muito simples, ela é muito didática, na verdade, na utilização para o aluno, é o StreamYard, por exemplo, que é uma plataforma que você consegue manipular as imagens diretamente, ou seja, o diretor funciona como um operador, como se ele estivesse operando uma luz ou um som na cena. Ele opera telas e, com isso, ele consegue conduzir melhor o próprio ensaio dele, né? Então, a gente trabalha em teatro, a gente trabalha com ensaios infinitamente, né? Muito ensaio que a gente faz, e a possibilidade de gravar esses ensaios diretamente também virou uma ferramenta de análise para o aluno de direção. Nesse momento, a gente está produzindo um média-metragem, que ainda não está pronto, a partir dessa experiência última que foi ministrar essa disciplina no ano passado. E os alunos fizeram uma série de trabalhos e o meu objetivo é criar um documentário didático descrevendo essa metodologia. Eu vou encerrar aqui porque eu já estourei meu tempo, mas eu vou deixar, se me permitirem, uns links no chat, porque esse material está todo salvo no YouTube do grupo, então fica bem mais acessível, eu não preciso mostrar aqui. Eu posso colocar os links todos de acesso e podemos discutir no momento oportuno. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, la idea es compartir en el chat los links que ustedes crean conveniente. Y bueno, seguimos, muchísimas gracias Aline, seguimos dialogando luego de las ponencias. Un gusto que estés acá con nosotros. A continuación, vamos a invitar a Vanessa Álvarez, correspondiente a la ponencia número 5. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está también Cecilia? Creo que no. No sé si se iba a poder conectar, así que... Bueno, te damos entonces la palabra. Muy bienvenida una vez más. Ya podés compartir pantalla y comenzar con tu presentación. Bueno. El título de la presentación de Vanessa es El desafío de la enseñanza de la química en espacios no presenciales. Bueno, a ver si... Esperen un momentito que no la encuentro. A ver, díganme si lo pueden ver ahí. Ahí lo vemos. Sí, gracias, se ve perfecto. Bueno, primero que nada, nosotros presentamos el proyecto, el desafío de la enseñanza de la química en espacios no presenciales, porque debido de que de por sí la química tiene como objeto de estudio a la materia y sus transformaciones, y más que nada desde un enfoque microscópico, y a los chicos les cuesta ver mucho lo que es abstracto, o sea, si ellos no lo pueden ver, no pueden experimentar, es como que a veces no le encuentra significatividad a los contenidos. Y bueno, una de las propuestas que nosotros, que llevo a cabo trabajando en escuelas secundarias, es presentar, según el tema que tenga que enseñar, al final, como podría ser como evaluación o para construir el conocimiento, es la gamificación, ¿sí? Que la
la gamificación tiene que, bueno, como finalidad, bueno, es una técnica de aprendizaje significativo, o sea, es generar motivación en el alumno, pero tenemos que tener un punto de partida, o sea, nosotros tenemos que tener el tema claro, que queremos que aprendan o que vamos a evaluar, y crear nuestras propias reglas, usar nuestra propia imaginación. Hoy en día estamos frente al paradigma de la tecnología. Con esta pandemia, nosotros sabemos que esto llegó para quedarse, lo decimos siempre, y bueno, hay que utilizar la cantidad de recursos que tenemos en el aula, y uno de los recursos importantes como instrumento es bueno, la gamificación, y en el área de química es importante porque nosotros podemos hasta modelizar una reacción química o estar continuamente evaluando a través de un juego, y bueno, tenemos que tener más que nada bueno, la finalidad, que es la construcción del conocimiento, pero también, como toda ciencia, como finalidad tiene alfabetizar científicamente. O sea, que el chico aprenda no solamente para el día de mañana estar en una carrera relacionada a la ciencia, sino que para que le sirva en la vida cotidiana. Y bueno, como primero, tenemos que tener objetivo claro de aprendizaje, o sea, qué nosotros queremos lograr. No es solamente hacer un juego y no tener un objetivo de que va a ser significativo, de que se va a adquirir conocimiento. Y bueno, con esto lograríamos potenciar la interiorización de contenidos, generar aprendizaje significativo, como ya lo dije, y bueno, utilizarlo como instrumento de evaluación. También con esto lograríamos incentivación con ánimo de superación, ya que tendríamos en un juego, lo que los hace aprender también es que pueden equivocarse y volver a jugar, y siempre, bueno, utilizando los contenidos básicos que nosotros queremos que aprendan, y siempre llevando yo hablo de la química, pero también lo podemos utilizar en otros espacios, en otras áreas. Y bueno, tenemos que tener como meta, bueno, la construcción, llegaríamos a la construcción del conocimiento y bueno, alfabetización científica. Bueno, eso es todo, es cortito lo que yo tenía para decirles. Ay, no te escucho. Muchísimas gracias, ahí está, perdón. Muchas gracias, Vanessa, un gusto enorme escucharte. Vamos a seguir con la presentación número 6, el regreso a las aulas en la universidad, una presencialidad adaptada. Invitamos a Julieta Brizuela, no sé si también está María Alejandra Lamberti. Sí, ya está Alejandra por ahí. Sí, acá estoy. Ah, muy bien, un gusto. Muy bienvenidas las dos, ¿eh? Ya tienen seguramente Gracias. habilitado para compartir, Ahí está. exacto. Bueno, las aceptamos. Perfecto. Bien, nosotras, primero muchas gracias por el espacio. Alejandra Lamberti, entre las dos trabajamos en el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad de El Salvador. Estamos en el marco de una investigación y proponiendo diferentes artículos y reflexiones sobre cómo volver a las aulas, esta presencialidad que llamamos presencialidad adaptada. En una primera instancia lo que estamos haciendo es un diagnóstico de todas las prácticas de enseñanza principalmente que se dieron en la universidad, también teniendo en cuenta que es el último de los niveles que recupera la presencialidad casi plena, entonces tratando de mirar lo que se hizo en el resto de los niveles, que también tienen una apropiación mucho más profunda de las tecnologías, y el nivel universitario siempre con una apropiación, como nosotros solemos decir, más irregular de las tecnologías prepandemia, que eran algunas líneas de investigación que nosotros ya trabajábamos, y que ahora se visibiliza en pensar cómo volvemos a las aulas. En este diagnóstico, lo que nosotras vimos en diferentes capacitaciones, en comunidades de práctica que hacemos con los docentes, es que el eje de los aprendizajes de todos los docentes en sus prácticas es la flexibilidad. Desde pensar en el aprendizaje ubicuo, que era algo que en la universidad no se trabajaba, más que todo en las carreras de grado, diferentes propuestas programáticas, modificar de cero los programas,
cambiar los motores curriculares, focalizar un montón de líneas que antes no se utilizaban, la implementación plena de diferentes recursos tecnológicos, pero el eje de todos esos aprendizajes es la flexibilidad en las prácticas de enseñanza. Entonces, en la pregunta de cómo volvemos, nuestra respuesta y nuestra línea de investigación actual para pensar el regreso es basarnos en los aprendizajes, tanto de estudiantes como de docentes. Si pensamos principalmente en las prácticas de enseñanza, cómo capitalizar esta flexibilidad, también pasando de largo esta primera ilusión que teníamos de volver a lo que hacíamos antes, esta falsa ilusión de, bueno, volvemos a las aulas y volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes, ya está lo que hicimos. Bueno, no, ¿cómo capitalizamos todo eso que aprendimos sin ir a ninguno de los dos extremos? Entonces es a partir de los aprendizajes construir un único ecosistema de enseñanza y aprendizaje que reconstruya lo aprendido. Y esto lo bajamos a tierra en dos líneas claras de aplicación, que es mantener aulas virtuales, en nuestro caso son aulas virtuales, pero nosotras hablamos de crear espacios de encuentro para reconstruir estos aprendizajes, que pueden ser entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, pueden ser grupos de WhatsApp, pueden ser blogs, pueden ser documentos compartidos, Telegram, diferentes canales que cada institución, según la disponibilidad tecnológica que tenga, pueda construir, crear un único ecosistema que lo que haga es dejar la huella de lo que se aprendió y de lo que se está aprendiendo. Eso como base de las estrategias pedagógicas de regreso, y esta idea de diagnosticar y revincular para capitalizar. Diagnosticamos en base a lo que sí se aprendió, tanto docentes como estudiantes. Nosotras en nuestras capacitaciones nos basamos mucho en eso, en lo que sí se aprendió. Revincular, tenemos estudiantes de segundo año de carreras de grado que nunca recorrieron la universidad presencial, y estudiantes que se van a recibir y que vieron modificada sustancialmente su profesión, que no pudieron poner en palabras en la presencia esto. Entonces, bueno, la manera de capitalizar lo aprendido es hacer una tarea de diagnóstico fuerte, basarnos en la revinculación para poder reconstruir en base a lo caminado. Entonces nosotros tratamos de cambiar esta idea de presencialidad adaptada y pensar en enseñanza adaptativa, en que el foco de las prácticas de enseñanza tiene que ser virar de lo que no logramos o de lo que no se llegó a subsidiar en lo que sí se hizo, y en esta flexibilidad que aprendimos en los tiempos de pandemia, llevarla a las aulas presenciales. Espero no haberme pasado el tiempo. Alejandra la tenemos muteada porque se iba a pasar seguro. Fue estratégico, yo hablo Esto mucho. es estratégico. Y Juli es bien específica, clara y sintética. Entonces dijimos, habla una sola. Nosotras ya estaríamos. Dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Ya después tendremos un espacio para seguir dialogando e intercambiar conceptos, opiniones. Realmente excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar con la ponencia número 7, María de los Ángeles Vergara Aybar. Sí. Bien, muy bienvenida. ¿Se encuentran también las otras participantes? María Eugenia y Rubén. María Eugenia Folleto. Rubén no se pudo conectar todavía, sí. ¿Prefieren que lo esperemos y pasamos esta presentación para más adelante? No. ¿No? Está bien. Bueno, las escuchamos. Voy a decir el nombre, aunque está acá en la presentación: Evaluación Integral en Lengua Inglesa en Entornos Virtuales de Aprendizajes de Nivel Superior. Las escuchamos. Buenas tardes, somos parte del equipo FIC, Formación Integral Creativa. Somos un grupo de docentes, investigadores, que trabajamos temáticas que tienen que ver con las TIC y la creatividad. En esta oportunidad, nuestro tema de presentación es mostrar los modos
los modos de evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje, del nivel superior en algunas áreas como lengua y literatura, y también lengua y cultura inglesa, y también literatura inglesa. Nuestros referentes en evaluación, bueno, para nosotros evaluación tiene que ver con una visión integral, formativa, en el que uno revé, repiensa y rediseña las prácticas a partir de lo que nos informan los procesos de evaluación. El proceso de evaluación se encuentra imbrincado entonces en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como referentes para nuestra investigación contamos con Dylan Wilian con su evaluación para el aprendizaje, focalizando mayormente en dos cuestiones principales que son la formulación de preguntas y también las devoluciones o el feedback. Por otro lado, contamos con Miguel Santos Guerra y su extensa producción académica respecto a las vivencias de los estudiantes, tanto positivas y motivadoras como negativas y frustrantes en sus exámenes, y la manera en que nosotros podemos fortalecer su autoestima y su resiliencia. Otro de los referentes que tenemos es David Perkins, en su aprendizaje pleno, aprendizaje para la comprensión, en el que englobamos en las producciones que pedimos a los alumnos aquellos que tengan que ver con el agenciamiento del alumno, esto es, conocer sus intereses, sus motivaciones para realizar alguna temática, fortaleciendo lo que es el aprendizaje significativo. Ahora vamos a mostrar cómo llevamos a la práctica todo esto que hemos desarrollado desde la teoría. Bien, un ejemplo de formas de evaluar en lengua y cultura inglesa de segundo año del profesorado de inglés fue pedir a los alumnos que se presentaran a sí mismos y mostraran sus intereses en un corto video. También al presentar y al describir un lugar cercano a su casa, realizaron un video tomando fotografías y yendo hacia el lugar. En otro momento, una descripción del lugar ya más amplio referido a la provincia en general, han realizado unos panfletos, por ejemplo, en este caso del Parque Nacional Talampaya, seleccionando las fotos y todo el texto que allí iría. Otro proyecto que se hizo, denominado Big Art, fue que los estudiantes pudieran tomar ropa y elementos que tuvieran en su casa, armar una figura en gran tamaño y sacar una fotografía aérea. En este caso lo que vamos a mostrar es el caso de una de las estudiantes que realizó a Frida Kahlo, bueno, con los elementos que tenía en el techo de su casa, y desde ahí sacó su foto. En el siguiente ejemplo, se pidió que tomaran fotos y acompañaran con esas imágenes la presentación de una composición descriptiva de una persona importante en sus vidas, de alguien significativo en sus vidas. En este caso fue de la mamá de esta alumna, mostrando un poco lo que hace, lo que le gusta acerca de sus diferentes roles. En otra de las formas de evaluar, en el caso, por ejemplo, de literatura, al tener que presentarse, tuvieron que armar un acróstico, un poema, en el cual su nombre estuviera presente y de ahí agregar algunos adjetivos que los personalizaran. En la siguiente, también en literatura, luego de analizar la novela Miss Halloween de Virginia Woolf, tuvieron que realizar un proyecto en Word Art en el que eligieran una figura que les pareciera que va con la novela, con palabras significativas que se refirieran a la misma. Por otro lado, en Literatura Inglesa 1 han realizado varias producciones de poesía con diferentes géneros dentro de la poesía. En este caso vamos a mostrar solamente una que tiene que ver con primavera, basado en una poesía de Shakespeare referida a la primavera. Otra de las producciones, al no tener tiempo vamos a mostrarlas así muy rápidamente, son producciones de odas, poesías con el género de odas, luego de haber estudiado lo que es la literatura épica o con el Beowulf. Varios han producido estas odas referidas a un personaje, a una persona significativa en sus vidas que querían resaltar. Otro de los proyectos que realizaron en lengua fueron proyectos en los que integramos todos estos elementos que hemos mencionado al principio,
por ejemplo, en el caso de la secuencia didáctica referida a medicina, tenían, por ejemplo, diferentes lecciones en las que van desde los lugares de medicina, los médicos, las enfermedades, los tratamientos alternativos, y debían realizar maquetas con el lugar que ellos elegían, con los médicos que elegían la enfermedad que iban a trabajar. Bueno, y estas son algunas de las producciones que queremos mostrar. Por último, son las que queremos mostrar. Lo hicimos en velocidad. Muchas gracias. Y luego las maquetas. Esto es por último lo que queríamos mostrar y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. María de los Ángeles y María Eugenia, ¿verdad? Un gusto, realmente. Bueno, vamos a continuar con la ponencia número 8, a cargo de Flavio Fabián Espechenieva, denominada Internet de las Cosas, IoT en la formación docente, técnica y profesional. Flavio, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias por ser parte del Congreso. ¿Compartís? Perfecto. Bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias una vez más por ser parte. Gracias. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que son los conceptos de Internet de las Cosas y de qué manera se puede llevar de una manera práctica a las aulas. Esencialmente, los temas que vamos a tratar de cubrir en estos 5 minutos son el significado, mostrar algunas de las placas con las que se puede trabajar en el aula maker, en el aula taller o en el aula de tecnología, algunos conceptos respecto a la comunicación y la arquitectura de las aplicaciones que se pueden desarrollar y que son pasibles de trasladarse, sea como prueba de concepto o como proyecto tecnológico a estos espacios. Acá cito las palabras de Melissa Breda, que es una colega que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en la subsecretaría, si no me equivoco, de planeamiento razonable, utilizando información que se genera a partir de los datos que se recogen de los miles de millones de dispositivos que hay conectados. Y la estimación que ella compartió en ese momento es que diariamente se generan en provincia de Buenos Aires algo así como 2.5 quintillones de bytes de datos, lo que es equivalente, si tenemos una referencia numérica, a un 2.5 y 30 ceros. Eso es la información que se produce en un solo día. Cuando hablamos de información, hablamos de información útil, información inútil, fake news, noticias verdaderas, datos particulares, datos privados, etcétera, etcétera. Y todo esto forma parte, digamos, más allá de que podrías conceptualizárselo como Big Data, del Internet de las Cosas, que en su concepción más simple es miles y millones de dispositivos conectados entre sí que dialogan y que aprovechan estos datos, sea para almacenarlos simplemente y para un posterior análisis, o para movilizar algoritmos de forma instantánea, o bien para generar nuevos tipos de información. El ejemplo clásico es la pulsera o el reloj digital inteligente. Van a escuchar que se usa mucho la palabra inteligente, después podemos discutir sobre el alcance o no de esa inteligencia, que levanta información sobre el estado de salud de su portador y lo envía a una aplicación que o simplemente lleva un registro histórico que puede después ser compartido con un profesional, o bien le envía sugerencias directamente la aplicación sin pasar por ningún ser humano respecto a sus hábitos o su conducta. Pasaste tantas horas quieto, hace tanto que no bebes agua, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las aplicaciones quizás más llamativas o más revolucionarias que puede tener el Internet de las Cosas? Una aplicación en sistemas industriales, donde digamos, hay toda una movida que lleva al IoT, al Internet de las Cosas, pero en ámbitos industriales,
donde las máquinas pueden llegar a tomar decisiones dentro del mismo proceso productivo, edificios inteligentes que toman decisiones respecto a el aprovechamiento de la energía, un uso razonable, los mejores espacios de circulación, etcétera, etcétera. Y también, como decíamos, con el calificativo de inteligente, encontramos después ciudades, vehículos, monitores de salud, como los que mencionábamos, etc. Es decir, el Internet de las cosas, llevado de la mano de la generación instantánea de información, da lugar a que nuestro mundo vaya cambiando y donde aparentemente cada vez los seres humanos tenemos menor margen de decisión. Pues muchas de las pequeñas cosas, algunas nimias, otras no tanto, las toman los algoritmos. Esto también abre infinitas posibilidades en el ámbito educativo. Hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho que dice, aprender a programar o serás programado. Es decir, aprender cómo se gesta todo este movimiento tecnológico, cómo se gestan todas estas tecnologías y de qué manera podemos ser partícipes críticos para incluso cuestionar el por qué los datos que se están recabando o por qué son importantes los datos que toman de mí. Ya en la cuestión práctica, pensando en cómo llevarlo al aula, yo me voy a focalizar en estas tres placas, en estos tres modelos de placas, y hago la aclaración, no es una conferencia de venta ni mucho menos, sino que surge de la experiencia que tuvimos en los distintos ámbitos maker donde estuvimos trabajando con algunos colegas. Las placas son fabricadas por una empresa china, son sistemas en un solo chip, SoC, que tienen estas características. Son muy potentes, tienen procesadores de 32 bits, como las antiguas computadoras. Antiguas, digo, hace 5 años teníamos computadoras de 32 bits. Tienen conexión a Wi-Fi, algunas tienen conexión también por Bluetooth de bajo consumo de energía, y la última de ellas, que es una versión de la ESP32, viene incorporada una cámara que permite tomar imágenes y hacer streaming de esas imágenes en tiempo real. Para quienes nunca tuvieron la oportunidad de verlas, y nada más que como un dato ilustrativo, digamos, en lo que es el tamaño para las prestaciones que tiene, por cámara estoy mostrando una ESP8266. Este es el modelo Lolin, la Nodem QV3, la más común, y la ESP32, que es más pulenta, diríamos, en el gremio, es incluso más chiquita en cuanto a su encapsulamiento. Tenía una 32 en el portafolio, pero no sé, le di vuelta y no la encontré, y es más chiquita todavía. La conectividad que ofrecen estas placas, y que es, digamos, una de las características que las hace sobresalientes y las hacen una muy buena opción para el Internet de las cosas, está resumida en esta diapositiva. Tienen conexión directa a Wi-Fi, se pueden conectar a través de 5G mediante la adición de un módulo muy pequeño. El caso de la ESP32 tiene conexión Bluetooth nativa, se puede conectar a través de un cable USB, y seguimos sumando los etcétera. Soportan protocolos de RFID, ahí vi que me levantaron la mano, ahí termino. En cuanto al desarrollo que se puede hacer, son compatibles con Arduino, que es una placa más, una de las más conocidas en el ámbito de desarrollo maker. Se puede programar con Platformio, tiene su propio framework de desarrollo, pero lo más importante es que abre en el ámbito escolar y en las aulas maker, que por ahí van muy enfocadas en lo que es estas placas y aplicadas a la robótica educativa, a otros alumnos, a otros profesionales, a otros interesados, que por ahí tienen un know-how distinto, pero vinculado a la tecnología, como son los desarrolladores back-end, front-end, integradores de sistemas y demás. Por eso es que lo que decimos es el IoT es una excelente oportunidad para sumar conocimientos, intercambiar entre distintas profesiones, entre distintas disciplinas dentro de la informática, y la gran mayoría de estas herramientas están liberadas bajo licencias de código abierto o licencias de MIT o de Apache, que en la mayoría de los casos representan también un menor costo a la hora de su adquisición. Muchísimas gracias, perdón por el tiempo excedido.
Bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias, Flavio, realmente muy, muy interesante. Después continuaremos dialogando. Vamos a ver si se encuentran presentes Regis dos Santos Martínez y Lizanie Müller Medeiros, que es la ponencia número 9. Bueno, continuamos con la ponencia número 10, Sofía Vallejos y Edgar Báez, Pensamiento Computacional, ¿por qué incluirlo en el proceso de aprendizaje? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que están participando por su tiempo. Me presento, soy la profesora universitaria en informática, Sofía Vallejos, además soy licenciada en Sistema de Información y junto a mi colega, el profesor y también licenciado Darío Báez, actualmente estamos trabajando en nuestra tesis de maestría en tecnologías de la información. Los dos somos colegas y amigos hace muchos años, venimos trabajando mucho con respecto a lo que es el área del pensamiento computacional por nuestros perfiles, tanto de informático como docentes. Y lo que nosotros queremos brevemente explicar algo que venimos estudiando hace muchos, muchos años. Es hablar sobre el pensamiento computacional y por qué enseñarlo en las escuelas. Para contextualizar, vamos a dar una definición, que es la pionera, la que conceptualizó al concepto, que es Janet Wynne, que lo que ella es de algo que se venía hablando y que se venía incursionando al tema, ella lo enmarcó, estableciendo que el pensamiento computacional lo que implica es resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, utilizando todos los fundamentos de la ciencia de la computación. Eso es lo que ella estableció y enmarcó. ¿Por qué queremos implementar el desarrollo del pensamiento computacional en las escuelas? Porque es importante la enseñanza de este pensamiento. Primero porque es una habilidad cognitiva. Cuando hablamos del pensamiento computacional, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar todo y desarrollar toda una serie de actividades, aptitudes y competencias que van a servirle al estudiante para la vida misma. Cuando mucha gente escucha hablar del pensamiento computacional, lo que automáticamente quiere hacer o tiende a decir que estamos hablando y similarlo, digamos, o igualarlo a lo que es la programación. El pensamiento computacional es una competencia cognitiva. La programación es una habilidad cognitiva, el pensamiento computacional, y la programación es una competencia instrumental. Así como el colega habló recientemente, también se lo puede utilizar para trabajar el pensamiento computacional a todo lo que es IoT, se puede trabajar inteligencia artificial y muchas herramientas más, muchos instrumentos más podemos trabajar el pensamiento computacional. Pero ¿por qué es importante llevar esto a las escuelas, a los distintos sujetos y dependiendo de su contexto? Primero que nada, porque permite desarrollar el pensamiento crítico a través de la experimentación y el aprendizaje lúdico. ¿Esto qué va a llevar? A fomentar la creatividad de nuestros estudiantes, a través de poder diseñar y producir programas, a poder trabajar con datos, con todo lo que tenga que ver con Big Data, a poder transformar realidades, a poder comprender el mundo que nos rodea, a ser usuarios críticos de entender el porqué. Hoy nuestro colega justamente cuando mostraba las placas, mostró uno que él decía que estaba encapsulado, y al mostrar el otro, que si bien como él dijo más pulenta, que es más potente, era más chiquito, es justamente porque estaba hablando de lo que es la ley de Moore, que dice que cada 2 años establece que van a haber microprocesadores más chiquitos, pero con más potencia. Entonces, esto es lo que pretende cuando uno quiere trabajar el pensamiento computacional, es trabajar todos aquellos instrumentos, metodologías y herramientas que ofrece para poder entender el mundo que nos rodea y que nuestros estudiantes aprendan a resolver esos problemas. Le doy la palabra a mi colega porque si no me voy a pasar, a mí también me encanta hablar.
Hola, Profe buenas tardes Darío. sí, buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar. Y como lo dijo la colega hace un momento, cuando trabajamos con pensamiento computacional, nosotros básicamente vamos a estar hablando de 4 pilares fundamentales para trabajar en el aula. Uno de esos pilares del pensamiento computacional es la de descomposición de un problema en sus elementos más sencillos o en sus fases, aquello que hace que el problema sea mucho más fácil de entender. Otro pilar del pensamiento computacional para nosotros es el reconocimiento de patrones repetitivos. Por eso vemos en este rompecabezas que un elemento que participa activamente en las técnicas de pensamiento computacional es el reconocimiento de patrones. El método que se nos presenta es la abstracción de información, donde en ese proceso de abstracción lo que nosotros hacemos es quitar los elementos que son irrelevantes y quedarnos con aquellos elementos que son significativos. Y por último, lo que nosotros vemos y comúnmente tenemos más presente como elementos del pensamiento computacional es la parte de la algoritmia. Los algoritmos, que son aquellos programas que son escritos para la resolución de problemas. Estos 4 elementos tienen que trabajar de manera conjunta y mancomunada para poder llevar a cabo el sustentamiento del pensamiento computacional en el aula. Todo apoya a la creatividad del alumno. Bien, particularmente me gusta mucho hablar de este tema de resolución de problemas porque lo primero que tenemos que hacer es cuando estamos en el aula, entender qué es un problema. La formulación de problema y las estrategias de resolución de problemas es una etapa fundamental en las técnicas de pensamiento computacional. Entonces, dado un problema, lo primero que el docente tiene que hacer es cómo le acerca ese problema para el trabajo en clase. Y ahí vamos a hablar de formular el problema. En la formulación del problema, ese problema tiene que tener un cierto interés, una cierta característica para que sea aceptado o sea aproximado al alumno. Una vez que el problema fue formulado, hay que proponer la forma de hacer un análisis o una organización del problema. Entonces, ese análisis en un principio es un poco caótico y luego nosotros vamos a orientar a que el análisis sea un análisis de tipo lógico. Vamos a analizar lógicamente la información. Una vez que tenemos lógicamente analizada la información, la vamos a proponer. Vamos a hacer una representación de información. En esa representación de información nosotros vamos a tomar la información que es significativa y vamos a descartar lo que está de más. Entonces, ese proceso de tomar lo significativo y quedarme con lo importante, descartando lo que está de más, es el proceso de abstracción que habíamos hablado hoy. Logrado esto, nosotros vamos a tener un pensamiento algorítmico para tomar esos datos, organizarlos y modificarlos en una serie de pasos o propuestas de solución para poder obtener el resultado esperado. Una vez que eso fue logrado, podemos hacer la transferencia o la generalización y si siempre tenemos el mismo problema con los mismos elementos y los organizamos y hacemos el mismo proceso, deberíamos tener el mismo resultado. Bien. Bien. Sí. Continúo porque levantaron la mano, Dari. Sí. Y es más que nada, bueno, acá nosotros hacíamos un repaso de cada concepto, pero para no demorarnos, lo que queremos hacer es llegar a este punto. Viene esta frase que siempre compartimos en clase, donde dice que la computación trata tanto de las computadoras como la astronomía trata sobre los telescopios. Lo que le queremos decir en un principio al alumno y después a los docentes que comparten con nosotros el espacio es que para poder hacer este trabajo de pensamiento computacional no necesariamente tenemos que tener una computadora en mano y no tenemos que saber la mecánica o el funcionamiento del componente electrónico computadora. De la misma forma que yo puedo ir y observar la luna, puedo hablar de la fase de la luna o del sistema solar sin tener un telescopio ni saber las características técnicas de un telescopio, la misma analogía puedo hacer con el tema del pensamiento computacional. Por esa razón es que los docentes no tenemos excusa para enseñar el pensamiento computacional una vez que adquirimos los pilares y podemos desarrollarlos.
Es porque primero estamos sumergidos constantemente en algoritmos. Nuestra vida misma pasa durante, por ejemplo, un día por procesos en donde vemos un trabajo algorítmico, como ser las recetas, como ser en el casquero, el lavado de dientes y actividades que realizamos todos los días sistemáticamente. Nosotros queríamos mostrar acá cómo hay ejemplos de actividades en donde, por ejemplo, en este caso es de una niña, que es mi hija, de que cómo está trabajando el concepto de algoritmo, el de que tiene una serie de números pasos finitos y que tiene un fin, ¿sí? Que se encuentra ordenado y tiene un fin. Entonces, nosotros podemos trabajar con actividades siempre dependiendo del sujeto y del contexto, podemos trabajar a la vez con otros tipos de actividades, por ejemplo, en educación física, podemos trabajar todo lo que es puzzle, lo que son rompecabezas, podemos trabajar con lo que son cuadrantes, ya sea en hojas cuadriculadas, o hacer que nuestros alumnos se conviertan en robot, que sería el concepto de autómata. También a la vez podemos realizar esos mismos trabajos de los cuadrantes en los cuadernos, trabajar con lo que son los mosaicos en los establecimientos. Estos son alumnos nuestros de la carrera de profesorado de educación tecnológica. Entonces, a la vez acá pasan un momento donde todo es ameno y nos estamos divirtiendo y a la vez estamos aprendiendo. Por último, y no menos importante, es que también, si contamos con computadoras, podemos utilizarle con lenguaje de programación que trabajan con pseudocódigos, podemos trabajar desde el celular, podemos trabajar dependiendo del nivel con lenguaje de programación por bloques, y podemos ir a una parte un poco más dura y más rígida, que es trabajar lo que es la robótica educativa, ya sea ya con productos ensamblados o trabajar con lo que son placas de Arduino. Este es un ejemplo, nosotros somos coordinadores de la diplomatura en programación y robótica educativa. Este es el ejemplo de la última clase en donde estuvimos dando una diplomatura virtual, en donde estuvimos trabajando con Arduino y estuvimos mostrando cómo trabajar con ellos. Y bueno, acá hay ejemplos nuestros dando clase, y si no contamos con placa, también contamos con emuladores. Entonces no tenemos excusas para no enseñar pensamiento computacional. Podemos enseñar con o sin dispositivos, sin aparatos computacionales. Y para cerrar, ¿cuáles son las ventajas? Impulsa la confianza y la motivación, desarrolla la creatividad, imaginación e innovación, mejora la capacidad de resolver problemas, desarrolla habilidades y mejora la comprensión en materias tradicionales, y se puede trabajar de manera transversal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente ponencia, Sofía y Edgar. Y no sé si se encuentra presente Amílcar Pedro Horaci. ¿Se encuentra Amílcar presente? ¿No? Bueno, estaríamos retomando el orden inicial e invitando a Silvana Carnicero y a María Felicia Chamorro Cristaldo. ¿Se encuentran presentes? Perfecto. La ponencia se denomina Sí. Dos países, una pandemia, compartiendo experiencias latinoamericanas en contexto. Muy bienvenidas, las escuchamos. ¿Podés compartir tu pantalla? Sí, ya comparto, Cristina. Bien. Bueno, muy bienvenidas a las dos. Gracias, muchas gracias, un gusto. Estoy teniendo problemas para compartir.
Por alguna razón no me está dejando compartir la pantalla. Ahí se te vio como la pantalla. ¿Ahí la pueden ver? No, ahora no. Por ahí estás compartiendo una sola pantalla y tendrías que compartir la pantalla indicada. Ahí te vemos la pantalla. Pero no están viendo el PowerPoint. No, estamos viendo... Ahí están, ahí sale. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, ya lo pongo para presentar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, desde acá, desde Argentina, desde Buenos Aires, con mi colega de Paraguay, María Felicia Chamorro, les queremos compartir 2 países, una pandemia, experiencias latinoamericanas en contexto. Bueno, en marzo de 2020 nos sorprendió a todos, tanto en Argentina como en Paraguay, en muchas partes del mundo, la pandemia. La pandemia ha sido como subirse a un barco en medio de una tempestad, donde me dieron un timón diferente al que yo sabía maniobrar. Y bueno, la educación tuvo que conducir ese timón. Nuestra ponencia se divide en 3 etapas principales. La etapa 1 es la que llamamos la etapa de sorpresa, en la que nos vimos con una incertidumbre ante la situación desconocida, desequilibrios en muchas áreas, pero también en la educación, una amplia brecha digital que se caracterizaba por la falta de conectividad y la ausencia de conocimientos y competencias, tanto digitales, tanto de docentes, estudiantes, como de familias. Y en este momento de sorpresas nos surgieron muchas preguntas. Teníamos que hacer clases por Zoom. ¿Cuántas clases deberíamos dar? ¿Eran obligatorias? ¿No eran obligatorias? ¿Qué plataformas podíamos usar? ¿Cuánto deberían durar? ¿Cuándo íbamos a corregir? ¿Cuándo iban a tener los alumnos nuestra devolución? ¿Evaluábamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con nota? ¿Sin nota? Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Y siguiendo con las etapas en que dividimos la presentación, en la etapa 2, que le llamamos nosotros de acomodamiento, están las medidas gubernamentales que fueron similares tanto en Paraguay como en Argentina, porque se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles, se estableció también una modalidad a distancia, se crearon las plataformas educativas y se fortaleció la comunicación escuela-familia. Para realizar la contingencia pedagógica, se implementaron diferentes plataformas educativas. María, ¿las podés contar? Sí. Se usaron plataformas educativas tanto en Paraguay como en Argentina. Y la plataforma que se utilizó en Argentina es la plataforma educativa federal Juana Manso, y en Paraguay se llamó Tu Escuela en Casa. Eran tanto portales educativos como tenían la modalidad de programación en radio, en televisión, que era diaria la programación, y la distribución de material impreso en forma de cuadernillos. En cuanto a las universidades, también fueron totalmente virtuales las clases, tanto en Paraguay como en Argentina. En Argentina la Universidad Nacional Arturo Jauretche utilizó la plataforma Moodle, y en la Universidad Americana, donde estoy como en el equipo de investigación, usamos la plataforma Canvas. Para realizar esta contingencia también los docentes sentimos que tuvimos que recibir distintas capacitaciones. Paraguay trabajó principalmente con una red que se llamó Maestros Conectados, que era una alianza entre el Ministerio de Educación, UNICEF y la empresa de telefonía Tigo. En Buenos Aires, en Argentina, hubo muchas capacitaciones, pero principalmente la Escuela de Maestros que tenía, de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía muchas propuestas presenciales, acrecentó las propuestas en su campus virtual.
Y también es interesante ver cómo surgieron muchas propuestas, tanto pagas, pero también muchas más gratuitas por expertos, en distintas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, para ayudar así a los maestros a poder enfrentar esta situación. Creció mucho la capacitación entre pares. En la etapa 3, que le llamamos de nueva normalidad, se establecieron protocolos y guías de retorno a las instituciones educativas. El retorno también, tanto en Paraguay como en Argentina, se dio de modo burbuja y de formato híbrido. Hubo muchos proyectos que se pusieron en práctica en la pandemia y esta red se destacó por realizar proyectos telecolaborativos con centros de distintas partes del mundo. De hecho, con María nos conocimos en el marco de un proyecto que se llamó PIP, Proyecto Investigación y Publicación, y se desarrolló el proyecto telecolaborativo que vengo desarrollando hace unos años, Mi Escuela, Tu Escuela, que contó con la participación de escuelas de distintas partes del mundo y se desarrolló tanto en inglés como en español con estudiantes de los distintos niveles educativos. Este proyecto ya está abierto, así que bueno, si quieren contactarme, están todos invitados a participar. En cuanto a las investigaciones en pandemia, dentro del proyecto PIT que comentaba Silvana, se trabaja por el tema de educación y TIC, y como ven, también está incluido el tema de inclusión dentro de las investigaciones que realizamos. El proyecto PIP todavía tiene todos estos proyectos en preparación, así que esperamos para fin de año llegar con los resultados de estas investigaciones. Bueno, las TIC durante la pandemia fueron nuestras aliadas y esperamos que sigan siéndolo para la creación de materiales interactivos, la curaduría de contenidos digitales, el fortalecimiento de competencias digitales, tanto de docentes como de estudiantes, el crecimiento de los proyectos en red, la capacitación entre pares y la investigación potenciada. Y bueno, los invitamos a todos a empezar a ver las crisis de esta manera, como una oportunidad. Nunca dejes que una crisis se desperdicie, es una buena oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste que eran imposibles. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a las dos, gracias Silvana, muchísimas gracias María Felicia, realmente un gusto tenerlas acá en este encuentro. Voy a hacer una revisión de las ponencias que me quedaron pendientes, a ver si se han sumado algunos de los expositores. Teníamos pendiente a Regis dos Santos y Licia Nimuller. ¿Han accedido? No, por el momento no están. ¿Tenemos alguna otra que me está faltando? ¿Y Amílcar Pedro Horaci? No, tampoco. Bueno, o sea que hemos cubierto con todas las presentaciones. Así que, si les parece, vamos a tomarnos un momentito para dialogar, para realizar algunas preguntas. Así que, si les parece, yo estaría realizando un recorrido en orden y voy a ir recordando cuáles son los temas de las ponencias y fui anotando mucho, anoté muchas cosas en cada una de las presentaciones y vamos a empezar por Roberto. Roberto, lo de los memes me pareció súper interesante. No sé si alguno de ustedes quiere formular a través de chat o por audio una pregunta con respecto a esta presentación de Roberto. A ver, voy a retomar mis apuntes. Tengo marcado los 3 caminos de la realfabetización y a los errores que se producían a veces en los memes. Me pareció súper importante esto de tomar, el proyecto Cartele me encantó, esto de tomar los carteles con errores de ortografía,
Y una manera de hacerlos tal vez virales tiene que ver con primero descubrir el error y después nuevamente corregirlo, ¿no? ¿Estás por ahí, Roberto, por si querés ampliar algo con respecto a tu presentación que no hayas podido contarnos en tus 5 minutos y te gustaría ampliarlo? Roberto, ¿estás por ahí? Roberto, si querés ya puedes abrir el micrófono, tenés los permisos. Me estaba escribiendo recién en el chat que se le habían ido. Uh-huh. A ver, esperamos unos segundos más, si no, continuamos con la siguiente ponencia. Podemos abrir directamente a ver, en la lista tengo a Vanessa Álvarez, lo de la gamificación, súper interesante, sobre todo lo que tiene que ver con el planteamiento de claros los contenidos, pero fundamentalmente las reglas claras. Vanessa, ¿estás por ahí? Sí, por acá si querés estoy. ampliar, ¿te gustaría ampliar? No sé si alguien tiene alguna pregunta para Vanessa y quiere escribirla en el chat. Bueno, ¿Algo yo lo que que no quieras les... comentar? Sí, lo que no les nombré es los diferentes tipos de gamificación que hay, o sea, que tenemos como Genially, Quizzes, que quizás después se lo escribo en el chat, o Educaplay, que son herramientas que son gratuitas, no hace falta pagar para utilizarlas. Y por ejemplo, Genially te ofrece gamificaciones que son muy intuitivas, que no tenés que saber mucho para hacerlas. Y cualquier profe que no tenga quizás un conocimiento fuerte sobre informática lo puede realizar, así que está bueno para implementarlo en todas las clases, no solamente de química. No, por supuesto, y además sabemos lo motivadora que resulta la gamificación para los estudiantes y que aplicarlo en todas las áreas del conocimiento. Exactamente. Con una buena planificación, por supuesto, Obviamente, sin perder de vista cuáles son los objetivos fundamentales y qué es lo que queremos lograr, pero realmente es muy útil y también es, podemos decir, muy significativo su inclusión al modo de tal vez revisiones previos a evaluaciones, en donde sin que los estudiantes lo estén notando directamente, están reafirmando conocimientos y en cierto modo los está preparando para luego una evaluación o para el periodo de evaluación continua que vamos desarrollando, ¿no? Sí, continua y formativa y también como retroalimentación sumativa, donde el docente le da la oportunidad de fortalecer ahí los conocimientos y a ver cómo ellos van adquiriendo también. Así que es sumamente, para mí es sumamente enriquecedor. Así que estaría bueno que lo experimenten. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual para Vanessa? Puede escribirla en el chat o activar el audio. Acá en el chat, Aline nos pide si puedes dejar los links, Vanessa, así bueno, puede ampliar la información. Buenísimo, yo ahora los publico en el chat. Son 3, así que ahora los subo entonces. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, una vez más. No, por favor, gracias a ustedes por darme la oportunidad y a todos los compañeros acá, que excelente las ponencias, muy interesantes todas. Bueno, muchísimas gracias. Aline. Aline, acredito, sim, a pesar de que fue, sí, aunque fue difícil, ¿no? Pero creo que se entendió, por lo menos por mi parte, entendí los conceptos generales que me parecen muy, muy importantes. Memoria, lo que vos planteabas de los recursos digitales para enriquecer espacios, en este caso para enriquecer lo que tiene que ver con el teatro,
También cómo las herramientas tecnológicas enriquecen espacios áulicos y hay experiencias sorprendentes para los más chiquitos, con propuestas inmersivas. Entonces, esto tan valioso que vos proponés, que lo estás proponiendo a un nivel superior, pero que también es aplicable desde los más chiquitos. ¿Querés ampliar algo más de tu ponencia? Sim, vou falar devagar. Você falando me fez lembrar de uma primeira experiência que eu tive ministrando oficinas para crianças, para os pequenos, né? E muito antes da pandemia, muito há mais tempo. E a primeira experiência que tivemos foi com o uso do telefone celular, com câmera. Nós pedimos às crianças para fazer um diário visual, saindo de casa até a escola. E criamos um ambiente imersivo, um ambiente com as imagens. Nós usamos as imagens das crianças, do cotidiano delas, para criar um espaço em que elas podiam entrar e interagir. Então, sim, eu creio que essas experiências de ambientes virtuais e a relação com o lúdico, com o teatro, com as artes visuais, é perfeitamente possível se abordar com diversas faixas etárias, pensando nessa questão do teatro, que é mais lúdica. Eu já tive experiências nesse sentido, é por isso que eu quis falar. Mas é isso, o resto eu coloquei no link, eu acho que está bem. Particularmente en mi escuela, algunas propuestas desde los más chiquititos, desde nivel inicial, de proyectar alguna obra pictórica en la pared y permitir que ellos formen parte, ¿no?, de ese escenario que cobra vida, ¿no? Porque pueden ser parte, por ejemplo, de una pintura, ¿no? Y trabajar sobre ella y buscar formas similares. Realmente esta propuesta de enriquecimiento de entornos y de escenarios físicos, porque obvio que hemos hecho un camino de reemplazar unos escenarios por otros, pero pensando en lo presencial, qué ricas que son las tecnologías para enriquecer escenarios presenciales. Después seguramente cuando hablemos con Silvana anda pensando la pregunta, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a quedar de todo esto tan valioso que estuvimos trabajando este año? ¿Y cómo llegaremos a la bimodalidad? Y que esto llegó para quedarse, ¿no? Qué valioso que nosotros podamos quedarnos con todos estos nuevos recursos y herramientas que hemos aprendido a utilizar en este año. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Aline. Aline, Vanessa te puso links en el chat. No sé si los podés ver. Vanessa. Los 3 que te mencionó, que son excelentes recursos. Genially, Quizzes y EducaPlay. Existen muchos otros, pero estos son 3 que por lo general solemos usar y con muy buenos resultados. Bueno, vamos a continuar con, bueno, ya que seguíamos el orden original. Silvana, ¿estás lista para la respuesta? ¿Puede ser? ¿O esperamos un ratito? Veo que tenés ahí mucho movimiento escolar a tus espaldas. Hola, ¿cómo están? Es excelente, es excelente. Demuestra que estás trabajando, es excelente. Pido mil disculpas, pero no, por favor. No quise faltar a la escuela por 5 minutos 10 que tenía que dar la ponencia, así que bueno, estoy con mis alumnos que bueno, están trabajando acá y están volviendo del recreo. A la pregunta que vos hacías, Cristina, de con qué quedarnos de todo esto, yo creo que, bueno, con las actividades interactivas, con el modelo híbrido, con la clase invertida, con qué trabajan los alumnos fuera de la escuela, para cuando vienen a la escuela hacer una parte más participativa, de intercambiar conocimientos entre ellos, de intercambiar conocimientos con nosotros,
de usar las tecnologías para ser ellos creadores de conocimiento y para crear conocimiento que pueden compartir con otros. Justamente con estos chicos que acaban de entrar, estuvimos trabajando un proyecto para conectar ONGs, y ellos crearon folletos, investigaron sobre las ONGs, ahora estamos viendo cómo colaborar. Entonces, bueno, fue un proceso que se investigó fuera de la escuela, que lo trabajamos en la escuela y que ahora va a seguir. Entonces me parece que nos tiene que dejar esto, el pensar en la educación en distintos momentos, dentro y fuera del aula. Y animarnos, yo creo que, bueno, nosotros nos conocemos de hace mucho y sabemos que hay muchos docentes que estaban como medios reacios a incluir las nuevas tecnologías, y con todas estas capacitaciones que surgieron de manera gratuita en las redes y todo, todos seguimos aprendiendo y aprendimos mucho más. Entonces, bueno, sería bueno que todo esto continúe y que todos estos docentes que estamos un poquito más adelantados, pongamos este conocimiento en manos de otros colegas, para que ellos también se animen a este recorrido que algunos de nosotros empezamos hace un par de años. Porque creo que, bueno, los únicos beneficiarios terminan siendo los estudiantes y sus nuevas formas de aprender y de emprender, como vos dijiste en tu ponencia. María Felicia, ¿querés agregar algo más a lo que comenta Silvana? Enseguida, en un ratito, a ver. Ahí te estamos viendo. Sí, bueno, decir que aprovechemos la tecnología y, como decíamos en nuestra presentación, que la tengamos como aliada. Yo les puedo decir, porque yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad y trabajo en una institución de discapacidad, y les puedo decir que las tecnologías son una herramienta demasiado valiosa para nosotros. Y porque yo todo el trabajo que hice en esta pandemia, incluyendo el de la universidad, todo fue a través del internet, a través de la tecnología. Así que saquémosle provecho. Muchísimas gracias, María Felicia. Y me gustaría asociar esto que estamos dialogando con las chicas de la Universidad del Salvador, que que ellas nos planteaban lo de la presencialidad adaptada, y cómo piensan ustedes que será finalmente el regreso a las aulas. ¿Están por ahí Julieta y María Alejandra? Bueno, podés activar estás silenciada, ¿querés activar el micrófono? ¿Podemos darle el audio a María Alejandra, por favor? Sí, lo tiene. ¿No le figura? ¿Y Julieta? Julieta tiene abierto el micrófono mismo. Julieta, ¿estás por ahí? Bueno, continuamos dialogando. Si en algún momento activan el micrófono, no hay posibilidad. Alejandra, ahí intenta. A ver, Alejandra. Ahora sí. Me decía Bien, el host me había silenciado. Bueno, Porque, te va a tocar hablar, te das cuenta, ¿no? Claro. Era el destino, Pero era el destino. No voy a hablar tanto, prometo. Bueno, la pregunta era cómo imaginamos ese regreso. Claro. Cuando nosotras pensamos en esta presentación, bueno, fue hace bastante, y todavía no habíamos iniciado el regreso que finalmente se inició. Las dos trabajamos en los dos niveles, en el nivel superior y en el nivel medio. Entonces, esta relación que establecemos es sobre la base de nuestra experiencia de trabajo de muchos años, en mi caso menos de Juli, porque es más jovencita, de muchos años de trabajo en los dos niveles, y imaginábamos en ese momento
que la necesidad del diagnóstico para el regreso es fundamental, porque, digamos, nosotros trabajamos en la Universidad del Salvador, Julieta trabaja también en la UMED, y cada institución es diferente, y en cada institución las condiciones y las realidades de los estudiantes son bien distintas. Entonces el diagnóstico es fundamental porque no todos los estudiantes, aún de la universidad, han podido acceder del mismo modo a su formación. Entonces, bueno, imaginábamos esta imperiosa necesidad del diagnóstico, y por otro lado, pensábamos en la idea de la flexibilidad, porque creemos que ese fue el gran aprendizaje de todos los docentes, más allá del recurso mismo, porque nosotras tenemos una concepción de tecnología que no es artefactual, o sea, los artefactos, los recursos van y vienen, lo importante es pensar de qué modo integramos las tecnologías y que las tecnologías formen parte de nuestra planeación didáctica y que no estén como un mero recurso, sino que pensemos desde la articulación de lo disciplinar, lo pedagógico y lo tecnológico como una unidad. Entonces, si entendemos en ese sentido, pensar que la flexibilidad que adquirieron los docentes, esto de tener que navegar de un entorno a otro y tener que adaptarse y adecuarse, aún en diferentes instituciones, porque cada institución tenía sus procesos, sus mecanismos, sus plataformas. Entonces toda esa flexibilidad ha sido el gran aprendizaje, que es lo que nosotras trabajamos en una unidad central, o sea, trabajamos en el sistema institucional de educación a distancia, con lo cual somos los que damos el soporte a las unidades académicas para que puedan generar estos proyectos y estos espacios mediados por tecnología. Entonces, que la intención es focalizar en esos aprendizajes para poder generar nuevos proyectos y para poder como repensar nuestras clases, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad que excelente el trabajo que hacen, y gracias por compartirlo con Interfaces. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Están por ahí María de los Ángeles y María Eugenia, que presentaron lo de la evaluación integral en lengua inglesa. Aquí estamos. Acá están, me encantó lo que presentaron, unas ideas súper creativas, por supuesto que me las anoté todas las ideas, me anoté, me parecieron excelentes, me encantó lo de esas gigantografías con ropa, me parecieron increíbles, pero después el llevar a la oralidad, ¿no? O a la escritura, la creación de poemas o de odas, realmente un trabajo excelente. Esto que ustedes nos presentaron es Instituto de Formación Docente. Sí, el profesorado de inglés, sí. Profesorado de inglés, ¿sí? Y esto es en La Rioja. Bien, en La Rioja. ¿Algo que quieran agregar y que no tuvieron tiempito en esos 5 minutos? Bueno, tal vez decir que esta manera o esta nueva propuesta de evaluar saca un poco el estrés de los alumnos de estar frente a un papel escribiendo, respondiendo, o frente a la cámara tratando de explicar algo con nervios, paralizados tal vez frente a algunos modos de evaluar de docentes. Entonces, de esta manera, lo mismo se aprende, de esta manera lo mismo los contenidos llegan, no se lo olvidan más, porque la experiencia que esa alumna tuvo de hacer esa Frida Kahlo gigante en el techo de su casa, no se la olvida más ni ella ni su familia, porque, bueno, colaboraron todos, lo mismo, bueno, con los poemas, ¿no? Una de las cosas, perdón, para destacar, es que a esos futuros educadores, a esos futuros docentes, nosotros los tenemos que preparar para la escuela que viene. Y la escuela que viene seguramente va a tener mucho más de esta manera de enseñar cada día, o sea, a medida que va pasando el tiempo. Entonces es excelente, porque en eso los tenemos que preparar, para que puedan incorporar la tecnología, ¿no?
Justamente lo que atraviesa, digamos, lo que atraviesa las prácticas profesionales de lo que estamos haciendo, tanto María Eugenia como otros docentes, Rubén Mercado Paz, que también es parte de este equipo, bueno, y otros 2 profesores más. Hemos iniciado prácticamente el año pasado, hace un año, con chicos que todavía no conocen el instituto. Ahora vamos a volver, digamos que es toda una expectativa, y no conocemos las aulas porque nosotros también somos nuevas, y hemos cambiado un poco la cultura de todo lo que era el profesorado, de esos miedos que había, y cuánto miedo hay también de parte de los docentes, que si no se evalúa con un examen escrito no tiene validez. Sin embargo, nosotros hemos visto una apertura de los chicos, tanto de aquellos con los que recibimos que ya estaban en el profesorado como los nuevos, viendo cómo van desarrollando, cómo van adquiriendo soltura, primero porque se sienten contenidos, se sienten, como dije, el agenciamiento del alumno. El agenciamiento del alumno tiene que ver con esto de darle voz. Dentro de las temáticas que nosotros elegimos, que tienen que ver con temas poderosos, saberes emergentes, de lo que nos plantea Perkins, ellos tienen la posibilidad en sus proyectos, que trabajamos con PBL, con Project Based Learning, de elegir esa parte del tema que tenga que ver con su vida personal. Por ejemplo, esto que uno de los proyectos que mostré, todos tenían maquetas, ¿no? En el caso de medicina, hay 2 que son, de la información que yo conozco, de chicas que han trabajado con enfermedades de sus amigas y otra de una enfermedad de un familiar. Entonces, hay cuestiones de la vida personal de ellos que los atraviesa, y al aprender eso son aprendizajes que aprenden para toda la vida, porque de eso van a hablar y de eso van a desarrollar sus temas. Otra cosa que tiene que ver con la agencialidad del alumno es que si les permitimos a ellos tener voz y decisión, es lo más importante, voz y decisión, pero una decisión madura, digamos, ellos con las propuestas que hagan están resolviendo situaciones personales inconscientemente, cuestiones que tienen que ver con como dije, con sus intereses, sus preocupaciones. Y hemos visto progresos no solo en lo artístico, digamos que lo artístico fue una apertura, ¿no? Para poder que se sientan contenidos, que se sientan realmente sin barreras para hablar, como dice Gratian, sin barreras para aprender, ¿no? Si uno baja ese filtro afectivo, el aprendizaje llega y es bien recibido, porque ellos vienen ahí a aprender eso, ¿no? Y cada cosa que les enseñamos, ellos nos superan. ¿Se imaginan? Las producciones pasan por todo, ¿no? Por todas las aplicaciones nuevas y los demás. Entonces nos están superando y a nosotros nos encanta. Cada vez hay cosas increíbles. A veces les pedimos un poema y nos mandan, no sé, producciones increíbles. Y las mismas temáticas que vamos trabajando tienen que ver con dar una visión, digamos, panorámica de todo lo que puede digamos, ser familiar en sus vidas. Y es un gran trabajo. Nosotros realizamos nuestro propio material, ¿no? Es un gran trabajo, pero que a un año de ponerlo en práctica hemos visto sus frutos. Y bueno, este mismo grupo está desarrollando un proyecto de investigación. Hemos presentado para financiación nuestro proyecto también, así que esperamos que sea aprobado. Pero bueno, felices porque hasta ahora lo logrado fue bastante. Bueno, súper interesante. cruzamos los dedos, ¿no? Para que lo logren, Pero Sí, además, lo que quiero destacar... perdón, no te escucho. Perdón, lo que nos decías de que estamos con los futuros docentes, entonces, cuánto orgullo vamos a sentir el día de mañana que estos docentes estén en sus aulas y puedan repetir este tipo de experiencias también con los niños en la primaria o en la secundaria. Eso es lo... Yo desde hace muchos años trabajo por lo que por ahí hoy en día se comenta mucho, que tiene que ver con aprender a aprender, ¿sí? Eso es lo que tenemos que enseñarles. Y más si ese estudiante es un futuro docente, porque va a tener que estar readaptándose todo el tiempo, como estamos haciendo nosotros ahora, que obviamente lo que aprendimos, muchos de los docentes no tienen nada que ver con la realidad de nuestras prácticas actuales, y hemos tenido que adaptarnos. Pero si nosotros formamos a nuestros estudiantes en la posibilidad de que puedan en cualquier circunstancia readaptar la práctica, no importa lo que nos depara el futuro. Ellos van a estar preparados para el cambio.
Y eso es lo significativo. Esto de la autogestión que ustedes planteaban, esto de promover la autoevaluación, me parece que realmente es muy, muy valioso. Felicitaciones por el proyecto y esperemos que logren lo deseado, ¿no? Ese financiamiento para que puedan continuar avanzando. Gracias, muchas gracias. Sí. Bien. Flavio, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas tardes. Flavio, eso nunca lo probé. Todavía no he llegado a esa instancia en mi vida. ¿Sí? Sabés que si bien tengo vinculación con algo de robótica educativa, soy un aprendiz, estoy en los primeritos escalones, me falta tanto, pero tanto por aprender, pero me motiva mucho. Con los chicos lo único que hicimos fue aprender a hacer KD, pero no tuvimos ninguna experiencia práctica. Ellos hicieron algunos trabajitos de investigación para saber de qué se trataba, qué tipo de placas había, cómo eran las conexiones, pero solamente fue teórico. No pusimos todavía manos en ningún lado. Así que, bueno, me has contagiado un poco y tal vez empiece a investigar un poquitito más. ¿Algo que quieras agregar? A ver, por ahí ¿Con qué edades de tus alumnos? ¿Qué edades tienen tus alumnos? Tengo alumnos de nivel secundario de escuelas técnicas en el Club de Ciencias. Tengo alumnos que son docentes también en la diplomatura en robótica de la Universidad de La Rioja. Y tengo colegas, pares, que están haciendo esta transformación, digamos, a aprender nuevas tecnologías. Nos pasa, analistas de sistemas que son muy perfil o hard o muy perfil soft, y que quieren involucrarse, digamos, en lo que es el stack completo de tecnologías, electrónicos, técnicos electrónicos, grupo bastante numeroso de edades muy variadas. Sí, como esto está avanzando muy rápido, avanza muy rápido, así que probablemente no va a faltar demasiado tiempo para que lo incorporemos, ¿no? Como hace unos años nos planteábamos incorporar la robótica en las escuelas, ¿no? Porque sabemos que esto es lo que está pasando. Me encantó y me la anoté esa frase que dijiste, la leo: aprende a programar o serás programado. Me encantó. Y esto de ser partícipes, ¿no? Que es tan importante, hacer los protagonistas de su propio aprendizaje a todos nuestros estudiantes, no importa en qué nivel, no importa el área, no importa los contenidos que tengamos que desarrollar, lo importante que ellos sientan que, y es difícil, y más hoy en día, y lo digo basado en mi propia experiencia, encontrar actividades motivadoras, a veces cuesta. Pero en el momento que ellos descubren que lo que están aprendiendo va a servir para la vida, hay una actitud diferente. En eso es lo que tenemos que estar trabajando de aquí en más, ¿no? Si me permite, no sabía que era de La Rioja. En La Rioja hay un gran movimiento en lo que es robótica. Mis hijos son partícipes de eso, incluso hay, no sé si el profesor será de la universidad o de lo que es núcleo, pero mis hijos pueden estar 2 horas, el hijo de María Eugenia también, 2 horas, 3 horas con ellos, y la verdad que es una forma de aprendizaje increíble. Tienen una conciencia de lo que están aprendiendo, y estoy hablando de 10, 11 y 12 años, ¿no? Así que unos grandes profesionales hemos encontrado este año que han trabajado muchísimo durante pandemia, así que los felicito, la verdad. No sabía que era de La Rioja, profe. Hago la aclaración, la tonada por ahí desorienta. Yo soy catamarqueño, estoy en este momento en Río Gallegos, soy docente remoto de la diplomatura en robótica, pero sí, en La Rioja hay varios de los alumnos son riojanos, y sí, la comunidad maker la verdad que le pone todas las pilas, y están muy enfocados justamente en los chicos, en armar talleres para los chicos, aulas maker, y los pibes se copan. Comparto con la profe, yo tengo 2 chiquitos, uno de 14 reciente y otro de 10, todavía no agarraron las placas, están más para el lado del soft, están con el tema de programación de videojuegos, y la verdad que sí, les abre la cabeza.
Bueno, muchísimas gracias, Flavio, y invitamos a Sofía y a Edgar. Realmente por la propia experiencia, la aplicación, el enseñar pensamiento computacional realmente es súper importante. También doy mis primeros pasos de una manera diferente. Estoy enseñándolo luego de haber hecho una capacitación, una diplomatura. Entendí que lo tenía que enseñar diferente y descubrí todas las bondades que ustedes contaron en su presentación. Pero además de lo que puede significar para mí, es muy interesante ver la motivación en los chicos y cómo realmente se van involucrando cada vez más y cómo se alegran de sus logros y cuando miran para atrás se dan cuenta todo lo que aprendieron y cómo fue cambiando su manera de pensar, de resolución de problemas, que es lo que nos decía Edgar, cómo realmente van adquiriendo nuevas habilidades aplicables a cualquier contexto. Así que Sofía o Edgar, si quieren activar micrófono. Y, Sí, estoy yo. Bien. ¿Qué crees que debería mejorarse o qué elementos en nuestras prácticas tendrían que cambiar para que finalmente todos adoptemos la tecnología en el aula? Bien, como te habrá pasado a vos y me pasa a mí por nuestra situación de haber entrado a la docencia ya hace tiempo, para nosotros nuestra Claro, práctica de estás formación queriendo fue decir que estamos viejos, ¿eso es lo que estás queriendo decir? que Él lo que- dice, yo no me doy por aludida, para que nada, estamos, ese es Edgar, Edgar dice eso. que estamos en este tiempo de formación donde esto nos encontró ya transitando y no el inicio de nuestra carrera, como pasa acá con varias situaciones. Entonces nos resulta fácil para nosotros que estamos en el tema poder aplicarlo en el aula, verlo con los alumnos, que los alumnos se sientan, como vos decís, satisfechos y motivados. El tema es qué pasa cuando queremos transmitir esta misma modalidad, esta forma de trabajo a nuestro colega y que el proceso sea contagioso de manera horizontal. Entonces, como proceso motivador, la práctica docente tiene que ser una práctica innovadora, pero también tiene que ser una práctica transversal, tiene que ser orientadora, tenemos que mostrar lo que hacemos y tenemos que sacar lo que hacemos de nuestro salón de clase, de nuestro espacio y llevarlo hacia afuera, porque pues, si no nos queda como un recorte de una realidad que lo vivimos nosotros y nuestros alumnos en nuestro espacio y que después afuera apuntamos a la transversalidad del pensamiento computacional y que no quede para aquellas ciencias o disciplinas que parecen como afines, que solamente es la física, la matemática, y con la profesora Sofía nosotros apuntamos a otro espacio, como por ejemplo, si trabajamos con un robot, que ese robot tenga una historia, un argumento con el cual trabaja, entonces nos vamos a la parte de lengua y literatura, trabajamos con las ciencias naturales y hacemos trabajos de reciclados, y esa es la modificación que tenemos que tener en cuenta en nuestras prácticas, cómo sacamos lo que nosotros hacemos en el salón y que esa transferencia sea una transferencia de tipo horizontal para los que no somos tan jóvenes. Claro, y ahí está lo de las chicas que hablaba, que planteaba, a ver si la encuentro, Vanessa, lo de la gamificación, el hecho de poder incorporar la gamificación en nuestras clases, pero un buen tip sería, y se me ocurre, y tal vez lo podemos poner en práctica, invitar a alguna de esas maestras que por ahí queremos convencer de que sería bueno que aplicara esto en sus clases, la invitamos con alguna otra excusa para que vean qué motivados están los chicos mientras están trabajando con nosotros. Nosotros con Sofía lo trabajamos así, invitamos y hacemos, cuando podíamos antes de pandemia, hacíamos exposiciones abiertas, o sea, hacíamos trabajos con intercursos, sí. Sí, porque de esa manera seguramente querrá contagiar todo esto que ve
a sus clases y a sus áreas, y bueno, tal vez lo logremos en el futuro. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Edgar, gracias a ustedes, por gracias tus por la palabras. invitación. Y no sé si nos queda alguien pendiente, que todavía no, ya estamos sobre la hora, tendríamos que estar cerrando. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, sobre todo creo de agradecimiento, de reconocimiento a la Universidad de Palermo y a Interfaces, que nos da esta oportunidad, ¿no? Como les comentaba al principio, llevo 9 interfaces, una experiencia increíble cada año, ¿sí? Me acuerdo de la primera vez con tantos temores, con presencial, todas las primeras por supuesto, y encontrar esta posibilidad de dialogar, de intercambiar, de aprender de la experiencia del otro. Este rondín, como lo llamaban ellos, en algunas ferias de ciencia que se organizaban hace muchos años, que organizaba la Facultad de Ingeniería, que lo hacíamos para los estudiantes, esta modalidad, en donde todos presentan su proyecto, donde muestran lo que se hace, pero además nos damos cuenta que tanto de lo que escuchamos lo podemos aplicar, y en algún momento se dará el instante preciso para tal vez tomar algo de las chicas de inglés, o decir, Flavio, voy a probar algo, una plaquita, o es decir, nos llevamos de todas las ponencias algo importante, que con el tiempo seguramente recordaremos. Muy, muy valiosas todas las ponencias. Muy agradecida, me la pasé súper bien, aprendí un montonazo, seguramente a todos les ha pasado lo mismo. Agradezco una vez más a la universidad, a el Congreso de Interfaces en particular, a todos sus organizadores. Sabemos, o sea, nos han anticipado en una reunión de coordinadores que hemos tenido, que se viene una 10ª edición el año que viene, pum para arriba, ¿no? Como dicen ellos, con un montón de sorpresas. Ya estoy ansiosa de con qué nos sorprenderán el año próximo. Esperemos que sea presencial, que podamos volver a esta modalidad. Les agradezco enormemente haber estado acá con nosotros. No sé si las chicas moderadoras o quienes están detrás quieren realizar algún comentario. Una super app, dice María Eugenia, tal cual, para arriba. Esperemos que así sea. No, yo muchísimas gracias por todo, muy linda esta comisión. Y bueno, nada, gracias por nada, compartirnos sus experiencias, y nos vemos en el próximo año en otro Interfaces. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta un próximo Interfaces. Seguro estaremos ahí. Ojalá Gracias. nos toque compartir. Gracias, Cristina. Me encantó. Chau, Me chau, encantó. chau. Gracias. Cómo dirigiste todo. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Gracias a Aline. todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a Chao, todos. buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Chao, Cristina, hasta luego. Chau, chau.